Gloria sea al Señor. Que sea el Espíritu de nuestro Dios hablándonos esta hora a través de su palabra. Su palabra dice que no somos nosotros los que hablamos, sino que es el Espíritu de nuestro Padre el que habla en nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a estar aprovechando el tiempo, bendito sea el nombre de nuestro Dios, ya que el privilegio que Dios nos da de estar en esta radio solo es una hora, bendito sea el Señor. Ya solo nos queda media hora, bendito sea el nombre de nuestro Dios, y que sea el Señor hablándonos por medio de su palabra. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10, bendito sea el Señor. Ahí vamos a estar meditando esta hora de la tarde la palabra de nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Bajo el tema obedeciendo la palabra de Dios. Ese es el tema esta hora de la tarde, obedeciendo la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10, dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a la letra dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ven y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Que sea el Espíritu de nuestro Dios hablándonos esta hora de la tarde. Obedeciendo la palabra de Dios. Y es que lo que Dios pide de cada uno de nosotros es obediencia. Dios pide obediencia a Él, bendito sea el Señor. Obediencia a su palabra. Eso es lo que pide nuestro Dios. Él pide obediencia, bendito sea el Señor. Obedeciendo la palabra de Dios. Porque no está solo en leer la palabra de Dios. No está solo en escuchar la palabra de nuestro Dios. No solo está en oír la palabra de Dios, en predicarla, sino en obedecer la palabra de nuestro Dios. Y Dios demanda obediencia a su palabra. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Eso demanda el Señor, obediencia. En que obedezcamos su palabra. Dios espera obediencia de sus hijos. Dios espera obediencia de su iglesia. Dios espera obediencia de su pueblo. Dice el libro de Apocalipsis, bendito sea el Señor,
Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oiga bien, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen, pero también los que guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No solo consiste en que usted escuche la palabra de Dios, no solo consiste en que usted lea la palabra de Dios, no solo consiste en que yo predique la palabra de Dios, sino que lo que Dios demanda es obediencia. Dios demanda obediencia a su palabra. Bienaventurado el que lee, si es que todavía leemos la palabra del Señor. Y bienaventurados los que oyen también la palabra. Pero bienaventurados los que la guardan, los que la obedecen, los que nos esforzamos por guardar la palabra de Dios, los que nos esforzamos por obedecer la palabra del Señor, por poner por obra la palabra de Dios. Somos bienaventurados, porque Dios demanda obediencia de sus hijos. Dios demanda obediencia de su pueblo. Dios demanda obediencia de su iglesia. Y vemos en el libro de Samuel que Dios le ordenó a Saúl una misión que él no la cumplió como Jehová le dijo. Saúl no cumplió la misión como Jehová le dijo. Saúl no obedeció la palabra de Dios, y por no haber obedecido fue desechado, porque Dios demanda obediencia. Fue desechado. La orden que Dios le dio a Saúl: él ve y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Porque Dios le ordenó esto a Saúl por medio del profeta Samuel, porque este pueblo, Amalek, se opuso a que el pueblo de Israel pasase por su territorio cuando iban saliendo de Egipto. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que el que me bendiga, yo lo bendeciré, le dijo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero el que te maldiga, yo lo maldeciré. Por eso el que se levanta contra el pueblo de Dios tiene problemas con Dios. El que se levanta contra los hijos de Dios tiene problemas con el Señor. El que se levanta contra la iglesia de Cristo tiene problemas con Dios. Y no es que Dios sea malo, sino que Él es un Dios justo. Este pueblo Amalek se levantó contra el pueblo de Israel que no pasase por su territorio. Entonces Dios ordenó una misión a Saúl: ve, destruye todo lo que tiene y no te apiades de nada. Pero Saúl no hizo como Dios le ordenó. No hizo como Dios le ordenó, sino que dice que perdonaron a Agag, el rey de Amalek. En el versículo 9 del capítulo 15 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hizo las cosas como a él le parecieron, no como Dios le había ordenado. No cumplió como Dios le ordenó, no cumplió la palabra.
Entonces vino palabra de Jehová a Samuel para que le diera el mensaje de Dios a Saúl. Porque esos profetas de Dios, como lo era Samuel, eran profetas de nuestro Dios, que la palabra que Jehová ponía en su boca, bendito sea el Señor, esa palabra, ellos tal como Dios se la daba, esa palabra ellos la daban. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Como esos profetas del pasado, ya no encontramos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos lo que encontramos son falsos profetas, vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y la gente les cree porque se dicen ser profetas, porque tienen un buen carro, porque tienen buena casa, porque le miran que tienen facilidades. Pero si usted va a la palabra de nuestro Dios, los profetas del pasado fueron hombres sufridos, fueron hombres que no andaban en un buen carro, fueron hombres que no tenían una buena casa, fueron hombres que no tenían bienes terrenales, pero estaba la presencia de Dios con ellos. ¿Y cuántos llamados profetas en los últimos tiempos se han hecho de dinero porque cobran por predicar, cobran por una campaña, cobran por ir a orar por un enfermo? Son vividores del Evangelio, porque algunos a la verdad predican a Cristo por contiendas y otros de buena voluntad, pero hay quienes que predican a Cristo por amor al dinero. Por amor al dinero, ya no es por amor a las almas. Como estos profetas del pasado ya no hay, como los apóstoles del pasado. Ahora muchos se titulan ser llamados apóstoles, pero son apóstoles fraudulentos, dice la palabra de Dios, que se disfrazan como ministros de Cristo, pero son ministros de Satanás, son ministros del diablo. Usted no crea que los apóstoles andaban en un buen carro. Esos apóstoles no tenían buena casa, no tenían propiedades, no tenían bienes terrenales. Pero ahora muchos ya no tienen ese temor de Dios de anunciar la palabra por amor a las almas, sino que ya es por amor al dinero. Ya es por amor al dinero que se hacen las cosas hoy en el Evangelio. Pero Dios lo que espera de cada uno de nosotros es obediencia. Eso es lo que el Señor espera, obediencia. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios esta hora de la tarde. En el versículo 16 del capítulo 15 de Samuel dice: entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Él puso la mirada en lo material, en lo terrenal, Saúl. Y él creyó que Dios se había complacido con eso, de haber perdonado el ganado, de haber perdonado las ovejas y no haber matado al rey que Dios le ordenó que matara. Y dice la palabra de Dios, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y estaba necio que había obedecido la voz de Dios cuando no había hecho lo que Dios le dijo. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la
misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es lo que a Dios le agrada. Saúl no hizo lo que Dios le ordenó. Hizo las cosas a su manera. Hizo las cosas como él quiso, no como Dios le ordenó. Y las cosas no son como nosotros pensamos, ni como nosotros queremos. Las cosas es como Dios dice, como Dios quiere. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Bendito sea el Señor. Sabemos que la palabra de Dios dice que hay géneros que no salen si no es ayuno y oración. Hay géneros que no salen si no es ayuno y oración. Pero si no hay obediencia, lo que usted va a hacer cuando se meta en ayuno, si no es obediente, va a aguantar hambre. Porque Dios lo que espera de cada uno de nosotros es obediencia. ¿Cuántos creyentes en los últimos tiempos? ¿Cuántos pastores, evangelistas, maestros, supuestamente apóstoles, profetas, cuando ayunan, tocan trompeta? Todo el mundo se da cuenta que ayunó. Cuando la palabra de Dios dice que lo que hagamos, lo hagamos en secreto, y nuestro Padre que está en los cielos nos va a recompensar en público. Pero si tocamos trompeta, ya recibimos recompensa de los hombres. Quiere decir que recompensa de Dios ya no hay. Pero si usted lo hace sin tocar trompeta, sin envanecerse, sin vanagloriarse, sin jactarse, Dios toma en cuenta ese sacrificio. Pero si no hay obediencia, no. Si no hay obediencia, no. Dios no toma en cuenta. Porque más vale la obediencia que el sacrificio. Es importante muchas veces el ayuno, porque hay géneros que no salen si no es ayuno y oración. Pero si no hay obediencia a la palabra de nuestro Dios, si no hay obediencia a la palabra del Señor, dice la palabra: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Sería en vano si usted no está obedeciendo a Dios, si usted no está viviendo una vida en santidad, una vida agradable, una vida en obediencia a la palabra del Señor. Ya puede pelarse las rodillas orando, ya puede estar ayunando, orando, pero si no hay obediencia a la palabra de nuestro Dios, sería en vano, porque usted mismo no está obedeciendo la voz de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La palabra de Dios dice que hay que oír la voz de Jehová nuestro Dios. Si oyeres a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando hay obediencia, bendito sea el Señor, cuando hay obediencia, tenemos un sanador, tenemos alguien que nos sana, alguien que hace la obra en nuestra vida, y es el Señor Dios Todopoderoso. Porque muchas veces las enfermedades vienen por diferentes propósitos, porque somos de carne, y no es que no nos vamos a enfermar, pero hay enfermedades que vienen para probar nuestra fe. Hay enfermedades que vienen para disciplinarnos. Hay enfermedades que son dardos del diablo. Pero si somos obedientes a la palabra del Señor, tenemos un sanador en Cristo Jesús.
Si tratamos de obedecer la palabra de Dios, tenemos un sanador que es Cristo Jesús. Y por la palabra el Señor echaba fuera a los demonios. Por la palabra habían sanidades, habían liberaciones. Debes cuando hay obediencia, cuando hay humillación, cuando Dios ve que estamos humillados ante su presencia, cuando Dios ve que nos humillamos verdaderamente, entonces Dios trae la sanidad. Él trae la sanidad, no solo la sanidad física, sino la sanidad de nuestra alma. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por haber desobedecido Saúl a la palabra de Jehová, fue desechado. Tengamos cuidado por no obedecer la palabra de Dios. Podemos ser desechados. La Biblia dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no está en el profetizar, no está en echar fuera demonios, no está en hacer milagros. Ahí no está la salvación. La salvación está en la obediencia, está en la santidad, en guardarse para Dios, en vivir para Dios, en caminar con Dios, en obedecer a Dios. Ahí está la salvación, bendito sea el Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Más vale la obediencia. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Es por los frutos, por esos frutos de obediencia. Por esos frutos de obediencia es que el Señor quiere ver en nuestras vidas esos frutos de obediencia. No es porque prediquemos bonito, no es porque cantemos bonito. No consiste solo en leer la palabra de Dios, no consiste solo en orar, no consiste solo en ayunar, no consiste en no perderse ni un día de culto, sino que consiste en obedecer a Dios, en obedecer la palabra de Dios. Más vale la obediencia que el sacrificio. Si usted lee la palabra del Señor, Judas fue llamado por Cristo, fue ungido por Cristo, hizo la obra de Dios, anduvo con los discípulos, anduvo con Jesús anunciando la palabra, orando por los enfermos, viendo los milagros de Cristo. Y Cristo sabía que era un ladrón, Cristo sabía que era un ladrón, Cristo sabía que lo iba a traicionar. Pero Él nos da tiempo hasta el último día de vida, porque Él no ha venido a juzgar al mundo, Él ha venido a salvar al mundo. ¿Qué es lo que nos juzgará en el día postrero? La palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos va a juzgar en el día postrero, la palabra de Dios. Eso es lo que nos juzgará en aquel día, la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras,
tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella nos juzgará en el día postrero, la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Son pocos los minutos que nos quedan ya de este momento que Dios nos permite estar en esta radio para anunciar la palabra de nuestro Dios. Ese es el único propósito de tener este programa radial, de que usted sea edificado con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aquí no estamos por fama, no estamos por dinero, es por amor anunciar la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y es nuestro Dios quien toca los corazones para que este programa se mantenga al aire y poder anunciar